Pues bueno, vamos ahora a hablar sobre el tejido conectivo especializado. Habíamos, habíamos hablado en videos anteriores de las características generales del tejido conectivo y ahora nos vamos a dedicar a ver pues el tejido conectivo especializado. Y habíamos comentado que el tejido conectivo especializado era un tejido conectivo adulto que provenía del mesodermo. Y pues bueno, estos tejidos conectivos especializados son 4: la sangre, el cartílago, el hueso y el tejido adiposo. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el tejido cartilaginoso o cartílago. Entonces, ¿qué características generales tiene el cartílago? Pues resulta que es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, eh, la obtención de los nutrientes dependen principalmente de su matriz extracelular, que está compuesto principalmente por glucosaminoglucanos. Habíamos comentado que los glucosaminoglucanos tienen una carga negativa y eso hace que el agua y algunos nutrientes queden en la matriz extracelular del tejido conectivo que los tiene. Las células que forman el tejido cartilaginoso se llaman condrocitos. Esos condrocitos son células que son escasas, que están distanciadas unas de otras, es decir, no están pegados entre ellos. Su matriz extracelular es muy abundante y es básica para que el condrocito pueda llevar a cabo sus funciones. Un tejido conectivo cartilaginoso es sólido, pero es maleable, es deformable, ¿sale? Entonces existen 3 tipos de cartílago: el cartílago que es hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Entonces el cartílago hialino tiene fibras de colágeno tipo 2, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. El cartílago elástico tiene colágeno tipo 2, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y aparte fibras elásticas y laminillas elásticas. Y el cartílago fibroso tiene fibras de colágeno tipo 1 más las colágenas tipo 2, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Entonces, ese es un corte histológico del cartílago. Vemos las estructuras llamadas condrocitos. Aquí están. Este es un condrocito, este es un condrocito, dos condrocitos, dos condrocitos, dos condrocitos. Habíamos dicho hace rato que los condrocitos se encuentran aislados, alejados unos de otros. Entonces la existencia de dos condrocitos es algo característico de un fenómeno que vamos a hablar después. Todo esto es matriz extracelular y ustedes pueden notar que la matriz extracelular es de diferente color de acuerdo a donde se encuentre, si cercano al condrocito o lejano del condrocito. Todo eso es importante y lo vamos a checar más adelante. El cartílago hialino. Este cartílago tiene una matriz amorfa homogénea. En una persona viva, en un tejido vivo, es espectrovítreo, es translúcido. Ya cuando el cartílago está muerto, por decirlo de alguna manera, el color es blanquecino. Entonces, en la matriz cartilaginosa hay unos espacios que están ocupando los condrocitos. Si yo quitara un condrocito de su lugar, vaya a quedar un espacio vacío y ese espacio se llama laguna. Los condrocitos son los que fabrican su propia matriz extracelular y esta matriz extracelular está formado por fibras de colágeno, principalmente tipo 2, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Entonces, dentro de la conformación del cartílago, la mayor parte de su composición es agua. Esta agua se encuentra entre las células y sabemos que el agua se encuentra entre las células por la fuerza
la fuerza eléctrica de los glucosaminoglucanos, que es una carga eléctrica y que va a mantener el agua en el tejido. El componente posterior más importante es el colágeno. Dijimos, existen varios tipos de colágeno, pero el más abundante es el colágeno tipo 2. El proteoglucano más abundante es el agrecan y algunas glucoproteínas que, pues bueno, son menos abundantes junto con las células. Entonces, en la matriz extracelular del cartílago hialino se observan las moléculas de colágeno, las proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. ¿Qué colágeno es el que es más importante de la matriz extracelular del cartílago? El colágeno tipo 2. Existen diferentes tipos de colágeno, pero en menor cantidad y con menos importancia de acuerdo a su existencia. Entonces, el colágeno tipo 2 es el que va a formar la mayor cantidad de colágeno en el cartílago hialino. Y otras sustancias se llaman proteoglucanos, que se encuentran en la matriz extracelular, en la sustancia amorfa, y los tres principales se llaman hialuronato, condroitinsulfato y queratansulfato. Entonces, el condroitinsulfato y el queratansulfato se van a unir a una proteína central. Esos son glucosaminoglucanos que se unen a una proteína central y van a formar un proteoglucano que se llama agrecan. Entonces, el proteoglucano más importante del cartílago se llama agrecan y está formado por la unión de queratansulfato y condroitinsulfato a una proteína central. Y el hialuronato es la proteína que va a mantener unidos el agrecan con algunas otras proteínas. Entonces, vemos en este esquema representativo de lo que es el cartílago. Estas fibras que están aquí son las fibras de colágeno tipo 2. Estas estructuras verdes son los hialuronatos. Vamos a pintarlas de otro color. Verde otra vez. Fibras de hialuronato. Otra fibra de hialuronato. Otra fibra de hialuronato. Y pegados a ellos van a estar estas escobillas que se ven aquí. Que parecen como las escobitas con las que lavan los biberones. Esas escobitas, estas son proteoglucanos que se llaman agrecan, que sabemos que el agrecan está formado por condroitinsulfato, queratansulfato, que están pegados a una proteína central. Y pues bueno, aquí vemos un conjunto de 4 células, aquí un conjunto de 2 células, que eso vamos a ver cómo se llama. Y bueno, las glucoproteínas multiadhesivas ya habíamos mencionado que son proteínas no colágenas y que no están ligadas a proteoglucanos y que sirven para mantener a todas las estructuras, todas las proteínas en su lugar. Entonces, la célula que forma parte principal del tejido cartilaginoso se llama condrocito. Estos condrocitos se encuentran localizados distribuidos en todo el cartílago de manera aislada, es decir, solitarios o formando grupos de 2 hasta 4 células. El grupo de condrocitos se llama grupo isógeno y la presencia de grupos isógenos nos habla de que un condrocito acaba de hacer mitosis y que simplemente se está dividiendo la célula. Entonces, estos condrocitos empiezan a sintetizar su propia matriz extracelular y el producir su matriz extracelular hace que la célula, este es el condrocito y forma su matriz extracelular, y la formación de esa matriz extracelular hace que los condrocitos que estaban pegados se empiecen a alejar unos de los otros. Este se aleja para acá y este aleja para acá. Entonces, por eso los condrocitos se encuentran tan dispersos en el tejido cartilaginoso. Esto que vemos aquí son lo que llamamos grupos isógenos y estas estructuras se ven muy característicos en la tráquea. Hay que notar algo súper importante: conforme se acercan a la superficie, los condrocitos son aplanados. Esos condrocitos aplanados se llaman condroblastos.
Habíamos mencionado al principio de las clases de tejido conectivo que la sustancia amorfa no se tiñe. Sin embargo, en el cartílago esta matriz extracelular se tiñe de manera pobre, pero no es de manera homogénea, es decir, no toda la matriz extracelular se tiñe del mismo color, de la misma intensidad. De ahí resulta la aparición de tres zonas que van a rodear al condrocito: la matriz capsular, la matriz territorial y la matriz interterritorial. Entonces lo vamos a ver en una imagen. Esto que está aquí es el grupo isógeno. Ya hemos comentado que el grupo isógeno era un grupo de 2 a 4 condrocitos. Y si ustedes notan, aquí alrededor se ve una manchita morada. Esa es la matriz capsular. Es la que está más pegada al condrocito. Luego viene una más o menos moradita. Esta es la matriz. Todo esto es la matriz territorial y todo lo demás es la matriz interterritorial. Entonces esas son las tres áreas que se encuentran rodeando al condrocito y todas pertenecen a la matriz extracelular. Dice aquí el cartílago hialino es precursor del tejido óseo. Entonces, cuando hicieron sus prácticas de histología, les hablaron sobre la osificación endocondral, sobre la osificación membranosa, y pues bueno, el cartílago hialino es el que va a formar el tejido óseo en, en el proceso que se llama osificación endocondral. Existen cartílago hialino distribuido en diferentes partes del cuerpo humano, como la tráquea, como los bronquios, la laringe, la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el pericondrio? El pericondrio es una capa de tejido conectivo un poquitito delgada. Es tejido conectivo denso irregular que está rodeando al cartílago. Entonces, este cartílago funciona como fuente nueva de células cartilaginosas que se llaman condroblastos. Entonces, vemos acá arribita, donde dice de ese tejido conectivo denso, se forma el pericondrio. Y por debajo está la fuente de células cartilaginosas nuevas. No sé si lo recuerdan, mencionábamos que conforme se van acercando a la superficie, a la zona esto es el pericondrio, y aquí está la zona más superficial del cartílago. Entonces en esta zona se encuentran las células aplanadas y estas se van a convertir posteriormente en condrocitos. Entonces todo eso ya es cartílago. El cartílago articular es un tipo especial de cartílago que se encuentra en las articulaciones. También es de tipo hialino, simplemente forma el recubrimiento de las superficies de las diartrosis. Las diartrosis, ustedes saben que son las articulaciones que son completamente movibles, que tienen varios movimientos. Entonces, estas superficies óseas van a estar cubiertas por cartílago articular para protección de la misma articulación. Entonces, el cartílago articular va a tener diferentes zonas, lo vamos a ver aquí en esta imagen. La zona más superficial del cartílago articular es esta que está aquí, que se llama zona superficial o zona tangencial. Esta es la zona tangencial, es la que se encuentra más superficial en el cartílago hialino. Posteriormente tenemos una célula un poco más gruesa que se llama zona intermedia o zona transicional. Aquí está la zona transicional. Por debajo de esta tenemos la zona profunda o zona radial, que está aquí. Y por debajo de esto tenemos la zona calcificada, que a pesar de que está formado por calcio, sigue siendo cartílago.
entre la zona calcificada y la zona profunda existe una línea que separa, que se llama marca de marea. Entonces, cuando vemos la marca de marea que está aquí, es donde vemos el fin de la zona profunda, el inicio de la zona calcificada y donde a partir de ese momento se va a empezar a convertir en hueso. El hueso está aquí, todo esto es el hueso. Pues bueno, el cartílago elástico, pues es un cartílago que tiene bastante elasticidad. ¿Y esto por qué? Porque en vez de predominar las fibras colágenas, predominan las fibras elásticas que le van a dar esta propiedad de elástico al cartílago. Los cartílagos elásticos lo podemos encontrar en algunas estructuras de la laringe, por ejemplo el epiglotis. Entonces es una estructura extremadamente elástica y todas las fibras elásticas se encuentran aquí distribuidos. Estas cosas que están aquí son los condrocitos que van a formar todas las fibras elásticas y ya no las fibras de colágeno, como en el cartílago hialino o en el cartílago articular. Y el cartílago fibroso es aquel cartílago que, como su nombre indica, tiene un montón de fibras y estas fibras están organizadas de una manera muy regular, como en el tejido conectivo modelado. Entonces estas fibras hacen que incluso los condrocitos estén alineados en una sola hilera. Aquí los vemos. Entonces todo esto son las fibras del tejido fibroso, del cartílago fibroso. Aquí están los condrocitos organizados en hileras y las hileras son pues casi paralelas unas con otras. Aquí los grupos isógenos pueden estar formados por eh, más de cuatro condrocitos. Entonces, en el cartílago fibroso se sintetizan muchas proteínas. La matriz extracelular está formada principalmente por colágeno tipo 1 y tipo 2, ¿sale? Y en vez de tener agrecan en la matriz extracelular, se tiene un proteoglucano que se llama versican, que cumple la misma función que el agrecan en el tejido cartilaginoso hialino. Entonces este cartílago, el cartílago fibroso, lo localizamos en la sínfisis pubiana, en las articulaciones temporomandibular, en los meniscos de las rodillas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el cartílago, el tejido cartilaginoso.